8:38, continuamos con el comentario editorial de Fernando Carrillo. Buenos días, Joaquín, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues vamos a seguir platicándoles sobre el manual para saber por quién votar en su tercera entrega. Ya hablamos de algunos aspectos, así recordándolo rápidamente, como la espiritualidad y fe que hay que checar que tiene el candidato, la familia, los aspectos físicos y de la salud, la educación, el trabajo, y hoy nos toca hablar de las finanzas y la economía de los candidatos. Y aquí es importante que nos fijemos en las fuentes de ingreso históricas personales de los candidatos, a qué se han dedicado y cómo han ganado dinero pues toda su vida antes de llegar a la política. También el origen del patrimonio familiar y personal. Esto quiere decir que muchas veces la familia pues ya era rica porque se dedicaban a la industria, al comercio, y eso es legítimo cuando es fruto del esfuerzo y el trabajo. Sin embargo, hay también familias que vienen cargando una riqueza y herencias cuantiosas, pero porque también sus padres o abuelos se dedicaron a la política y en esa ocasión robaron o se apropiaron de lo que no era de ellos, y bueno, ya son ricos hoy, pero porque otros más atrás robaron, entonces esa riqueza no es legítima. Entonces en lo personal también hay que checar el origen, de dónde viene ese patrimonio familiar. Los negocios de la familia también son importantes conocerlos, a lo que se dedican los hermanos, los familiares cercanos. Todos recordamos, por ejemplo, la familia del malogrado candidato a la precandidato a la presidencia y secretario de Gobernación, Muriño, ¿no?, que se dedicaban a las gasolineras y todo esto, cuando él también estuvo trabajando en la Secretaría de Energía. Entonces, hoy que está muy de moda esto de las cuestiones de las relaciones en los negocios, bueno, pues es importante verlo también, los negocios de la familia. Y los negocios personales, ¿a qué se dedica él? También tenemos por ahí casos hoy actuales, ¿no?, del secretario de Energía, que por ahí su familia y él mismo tienen gasolineras o son socios. Entonces, bueno, pues eso no deja de ser sospechoso. Por otra parte, está la manifestación de riqueza y opulencia, que bueno, eso es muy común en nuestros políticos mexicanos, que pues muchos no han, como dice el dicho, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, y de inmediato pues manifiesta opulencia, coches caros, relojes, vestimenta de marca, casas multimillonarias, casas blancas, etcétera. Entonces esas manifestaciones, ¿cómo lo han sido desde el tiempo atrás? Aquí en Aguascalientes tenemos presidentes de partidos o dueños de partidos como la franquicia del Verde, donde pues él se moviliza no solo en coches de 8 cilindros, Mercedes-Benz, Cadillac, etcétera, y cuenta con una casa de más de 10 millones de pesos. Entonces, bueno, pues no sé, sus antecedentes son como maestro y político de pues una década para acá. Entonces, estas manifestaciones son importantes visualizarlas, sus estilos de vida, cómo son, cómo viajan, cómo comen, cómo hacen toda su vida alrededor de la política y de su trabajo en el gobierno. Cuantificación del patrimonio, hoy también es muy demandado saber realmente cuánto tienen, y esto está relacionado con, por ejemplo, los fideicomisos en los que participa, porque mucha gente declara el caso de Brad, ¿no?, que casi nos dan ganas de llorar cuando dice que no tiene nada, que todo lo renta, su vehículo, su casa, etcétera. Y pues bueno, no es que sea el caso de él, pero muchos políticos declaran tener 5, 10, 15 millones de pesos en su patrimonio, cuando en la realidad tienen cientos de millones o miles de millones de pesos, pero que están depositados en fideicomisos que manejan sus patrimonios, sus bienes muebles e inmuebles, y pues esos fideicomisos son de los fideicomisos, o sea, tienen un número, un nombre, pero no pertenecen relativamente a la persona que los depositó ahí, aunque la persona da las instrucciones de qué hacer con ese dinero y esos bienes. Entonces, los socios y círculos cercanos a las amistades, hoy esas declaraciones que también tenemos que presentar, ya no solo las patrimoniales, sino las de relaciones, amigos, conocidos, con quien hacemos negocio, también son muy importantes. Otros aspectos a considerar son los intelectuales, que la gente que se dedique a la política y los candidatos, que saber si saben lo que dicen saber, si tienen la capacidad de resolución de problemas del ámbito al que aspiran gobernar, legislar o administrar, si han resuelto de la mejor manera y de forma eficiente los retos que se les han presentado en el pasado, si han planteado una diagnosis correcta de las situaciones, si cuentan en su haber con un coeficiente intelectual adecuado a la responsabilidad que aspiran,
si manifiestan un mínimo de cultura general acorde con su desenvolvimiento social, tienen ideas propias y una postura personal frente a cualquier situación y una seguridad en sí mismo que las refuerce. También de quién se rodean y se asesoran. Su tren de pensamiento es lógico y estructurado. Bueno, todos estos son aspectos intelectuales que también nos importa porque nos dirigen y dirigen los destinos de millones de almas. Bueno, nos tenemos que dar en estos dos aspectos, también a considerar para saber por quién elegir y votar en las elecciones, Joaquín. Es el comentario.